Ok, bienvenidos todos, saludos allá en casa, shalom, y pues vamos a dar comienzo a esta enseñanza y orar, ¿verdad? Para que demos final a este Shabbat, pero vamos a continuar con la enseñanza de la palabra, ¿verdad? Y pues le doy gracias al Eterno por ello, ¿verdad? Bendito eres tú, Padre, bendito eres tú, Señor, porque tú nos has dado tus mandamientos para santificar a tu pueblo. Te doy gracias, Señor, porque la sangre de nuestro Salvador fue para comprarnos de todas las naciones y de todos los rincones para hacernos un pueblo para ti. Te doy gracias por eso. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que nos has dado. Gracias porque sabemos que nuestro Mesías es reposo para nuestras vidas, reposo de obras, porque en Él recibimos esta salvación tan grande, por la gracia, por tu misericordia. Gracias por ser parte de tu plan de redención y aún de restauración de todas las cosas. Te damos muchas gracias, a ti nos encomendamos y gracias, Señor, por este día, Señor, que acaba de pasar. Gracias, Señor, por la semana que comienza. En tus manos estamos, Padre, y dirígenos en todo lo que vayamos a hacer. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a comentar, ¿no? Hoy en esta semana que recién está acabando, vimos la porción de lectura que se llama, por tradición hebrea, Bereshit, que quiere decir en el principio, y que nosotros conocemos, ¿verdad?, desde hace muchos años como Génesis. Así es. En esto, ¿verdad?, simplemente un comentario para recordar, cuando nosotros vemos la tradición en los escritos de la palabra, de la Biblia, sabemos que cada uno de los rollos o libros que están en la Biblia tienen el nombre, dándole el nombre con la primera palabra del libro, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, vemos que Génesis empieza así precisamente, Bereshit, Bara, etc. Entonces es en el principio hizo Dios, hizo Elohim, ¿verdad?, los cielos y la tierra. ¿Sí? Y igualmente con todos los demás, en Éxodo se dice Shemot, que quiere decir nombres. Levítico, que en realidad es Vayikra, que quiere decir y llamó. Números, que es Bamidbar, y es en el desierto. Y Deuteronomio, que es de Barín, ¿y qué quiere decir? Palabras. Así es, palabras, cosas o leyes. Entonces, de acuerdo a la tradición, ¿verdad?, hebrea, así es como se llaman los libros, y en este caso pues es Bereshit, ¿verdad? Entonces vemos que dice en Bereshit, en Génesis 1:1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En esta porción de lectura hay mucho que comentar. Nos vamos a enfocar a ciertos puntos nada más. Podríamos nosotros hablar de estos 6 primeros capítulos de Génesis, de Bereshit, pues yo creo que se podrían ampliar a todo el año, ¿verdad? Y no terminaríamos. Es mucho lo que se puede decir acerca de estos capítulos, de estos versículos. Entonces, cuando nosotros vemos en el principio, me gustaría a mí enfocarme, ¿verdad?, obviamente en el Mesías. Aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Todos los libros de la palabra de Dios tienen ahora sí que una proyección hacia el Mesías. Todas las fiestas que la palabra del Señor nos enseña van hacia el Mesías. Todo lo que dice la palabra de Dios, según nos enseña la misma palabra de Dios, fue dado para el Mesías. Entonces nosotros tenemos que reconocer al Mesías en todas las escrituras. Hay quien dice, ¿verdad?, algunos estudiosos y gente, historiadores, etcétera, que exageramos en cuanto a ver el Mesías en todos lados. Sin embargo, la palabra del Señor nos avala en cuanto a que todas las cosas fueron dadas en Él, en el Hijo amado. Entonces, nosotros vamos a ver en toda la Escritura, desde el principio hasta el fin, completa y totalmente a nuestro Mesías. Amén. Entonces vamos a ir más o menos por ahí, ¿verdad? Y pues que el Señor nos vaya guiando en todo esto. Vamos a ver. Cuando nosotros vemos en Juan capítulo 1, versículo 1, ¿sí?, que por cierto, aquí hay algo importante. Cuando nosotros hablamos de Yohanan, es decir, Juan, es hijo de Alfei, hijo de Leví.
se sabe que Juan era un levita, era de la tribu de Leví. Cuando nosotros leemos Juan, nosotros tenemos que entender que Juan era una persona completamente israelita. Cuando habla los términos que habla y su público, porque se habla, ¿verdad? Hay gente que estudia y dice, ¿sabes qué? Lo que está haciendo Juan es enseñarle a su misma gente que la carta de Juan es para revelar al Mesías a la clase sacerdotal, aún a los levitas. Entonces esto es bien relevante, porque nosotros al leer Juan, nosotros estamos acostumbrados y creemos que es para que nosotros reconozcamos el amor de Dios para todos, y que por Juan 3:16, ¿verdad? Que amó al mundo, etcétera. Y de hecho se recomienda esta carta para los que apenas empiezan. Primero lo que tienes que leer es Juan. Pero la realidad de las cosas es que para entender la carta de Juan sí se necesita tener un fundamento bastante amplio, para que nosotros podamos entender todo en el buen sentido. Por favor, no se me asusten los que vayan a ver este video. El buen sentido de lo que es la espiritualidad o misticismo, los significados profundos de la carta. Entonces, no es mi intención ir a tantas profundidades, pero que sí podamos entender un poco del contexto de la carta de Juan, ¿sí? Y cuando él está hablando algo, obviamente que tenía una idea ya preconcebida por su cultura, por todo el contexto en el que él vivía, para poder decir lo que decía. Y no era solamente palabras para que cualquiera las pudiera entender perfectamente, ¿verdad? Hay una profundidad en ellas. Y vamos a ver algo muy especial. En Juan 1:5 dice, igual que Génesis 1:1, dice, en el principio era el Logos, la palabra, el verbo. Cuando nosotros entendemos lo que es la palabra Logos, o verbo, o palabra, según la traducción que tengamos, nosotros podríamos ya pensar, bueno, es que es la palabra viviente, es que es la Biblia viviente, ¿sí? Es que eso es lo que está diciendo. Pero vamos a terminar de leerlo y después la explicación. Dice, en hebreo es el Dabar. El Dabar. Dice, en el principio era el Dabar. Y el Dabar, es decir, la palabra, era con Yahweh. Y el Dabar era Yahweh. Él era en el principio con Yahweh. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. En esto que estábamos comentando nos damos cuenta que todo lo que fue creado fue para, ahora sí que para darlo en autoridad del Hijo. Ahorita cuando nosotros estamos viendo lo que quiere decir la palabra, el verbo, el logos en griego, aquí hay algo muy importante. No quiero profundizar tanto, pero tal vez de ahí pudieran ir estudiando más. Cuando se habla de esta palabra y se interpreta, muchas personas hablan acerca de cómo es que nace esta idea de que el logos se hizo carne. ¿Y qué es lo que quiere decir? De ahí, ¿verdad? Viene el conocimiento de ver a un Dios que son 3 personas o 2, etcétera, entre estos y otros muchos versículos. Pero cuando se habla de la Dabar, de la palabra, se habla de algo que es muy especial en el Señor, porque no podemos ir en contra de lo que la palabra de Dios establece en la naturaleza misma de nuestro Dios, es decir, del Dios creador de todas las cosas, el Padre, etcétera, ¿sí? Elohim mismo. Entonces, en la palabra dice que, así como lo dice en el Shema, escuche Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh tu Dios. Yahweh, ¿qué dice? Uno es. Uno es uno. Entonces, cuando nosotros entendemos el concepto de Dabar, nosotros podemos entender que en Elohim, ¿sí?, estaba en él el Dabar. Entonces, ¿qué es esto del Dabar? Lo voy a explicar con palabras. La enseñanza es muy amplia, ¿sí? Cuando se está hablando de el Dabar, del Señor, estamos hablando de que estaba dentro de él y fue exteriorizado. Cuando nosotros vemos el plan del Señor para la redención de todas las cosas,
nosotros estamos, ahora sí podemos visualizar a un Dios todopoderoso que está imaginando cómo es que se van a hacer las cosas y lo va a proyectar. Los arquitectos pueden entender esto, ¿verdad? Muy bien, porque estamos hablando de que se viene una idea, se concibe una idea y empiezan a querer plasmar la idea y empiezan a hacer los planos y la forma en cómo es que se va a ir dando. Ok, todo este concepto, ¿verdad? Ahora sí de crear y planear, proyectar hacia lo que se va a hacer, eso podría explicarse como el Dabar. Entonces, todo eso sale de parte, ¿verdad?, del corazón del Eterno, del corazón de Yahweh, y es ahora sí que expresado en la vida de Yeshua, el Mesías. Cuando nosotros vemos esto, se queda, caray, pero ese concepto ¿de dónde sale? Precisamente de la palabra del Eterno y desde una perspectiva hebrea. Entonces, cuando nosotros vemos cómo el Señor expresa, y cuando Él expresa, ¿qué es lo que sucede? Se hace. Crea, acciona, así es. Por eso aún se ponía como el verbo. Porque Él cuando estaba hablando, ¿verdad? Estaba ahora sí que creando lo que se estaba diciendo. Y en el Mesías se estaba ahora sí que dándole forma a todo lo que estaba en el corazón del Eterno, en el corazón de nuestro Señor. Entonces cuando sale, y es ahora sí como así lo expresa la palabra, cuando vemos al Mesías estamos viendo la forma visible de Yahweh. Es la forma visible de Él. De hecho así lo expresa Pablo, ¿verdad? Cómo es que Él es, ¿verdad?, la forma visible del Elohim, ¿qué? Invisible. Amén. Entonces vamos a ver diferentes cosas en estos versículos. Sigamos. Y dice, en el 11 lo dice así: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos ¿de qué? De Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. 14. Y el Dabar se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nadie ha visto jamás a Elohim, a Yahweh, el unigénito de Elohim, de Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha revelado. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros podemos entender cómo es que el Señor planeó las cosas y en quién puso completa autoridad. ¿Cómo es que lo hizo? ¿Cómo es que se manifestó? Aún se materializó para que nosotros pudiéramos ver y seguir. Entonces, dentro del plan del Señor está esto. Cuando nosotros vemos tantas explicaciones que se dan acerca de esto, es muy importante que nosotros estemos muy firmes en lo que la palabra del Señor nos muestra. Es muy importante que nosotros pongamos las cosas en orden, que nosotros no vayamos ahora sí que interpretando lo que la palabra del Señor nos dice, que es palabra espiritual y que es por fe, y que cosas se tienen que entender completa y totalmente en el espíritu, que no sean modificadas por lo que se hace en la carne, por lo que se hace por medio de alguna persona que se puso a hacer una excavación o a ver cierto libro, etc. La palabra del Señor está por encima de todo esto. Entonces, cuando yo veo la palabra con fe, en confianza, en completa confianza. Y no me va a venir a mí a mover ninguna persona que venga a decir algo que sea contrario a lo que está establecido en la palabra. Bien es cierto, tenemos que comprender la palabra de una manera, ahora cómo ponerlo, seria, cabal, verdaderamente tratando de escudriñar como se nos enseña en la misma palabra.
¿sí? Pero no voy a dar, ahora sí que abierta la puerta a todo pensamiento y a toda doctrina que venga a decir lo que quiere decir la palabra de Dios, ¿verdad? Sin tener verdaderamente un sustento. Y lo más importante, sin tener fe en el Dios, en el Elohim de la palabra. Amén. Amén. Esto es muy importante que nosotros lo podamos comprender. Esto dice, y el dabar, la palabra, el verbo, lo que se tradujo como logos, ¿sí? Y aquí es bien importante, el concepto de dabar es mucho antes en el pueblo hebreo que el concepto de logos, que es griego. Y hay su personaje, ¿verdad?, que tiene que ver con esto, que era un judío que estaba en un contexto griego y quería hacer ver, ¿verdad? Ahora sí quería explicar a una mentalidad griega, ¿verdad?, qué era el Dios de la Biblia, el Dios de la Torá. Entonces, para eso utiliza la palabra logos, para poder explicar algo que probablemente no es en 100% posible explicarlo, porque son características del Dios que es sin límites, que es completamente grandioso y es majestuoso. Amén. Entonces, de hecho, ese hombre se llamaba Filón o Filo, que era de Alejandría. ¿Ok? Entonces, es muy importante que nosotros podamos fundarnos en la palabra con fe, ¿verdad? Y nosotros estar firmes en lo que la palabra del Señor establece y no hacer caso a todo lo que se levante por ahí diciendo que es esto o que es el otro. ¿Amén? Amén. Muy bien. Cuando aquí vemos que la palabra se dice, se hizo carne y habitó, tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria como el unigénito del Padre. ¿Y qué dice? Lleno de gracia y de verdad. A mí, yo quiero enfocarme poquito en este tema, lleno de gracia y de verdad. Porque así como la palabra del Señor establece que las cosas no estaban bien, estaban en desorden, ¿verdad? Nosotros vemos la manifestación del poder de Dios para poner todas las cosas en orden y que las tinieblas sean alumbradas por su luz, ¿verdad? En esto, la palabra del Señor muestra gracia para con nosotros, muestra misericordia para con nosotros. Toda la creación fue hecha con bien. Dice que todas las cosas eran buenas, que todo le pareció bien al Señor cuando lo hizo, ¿sí? Aún el día de reposo, todo estaba bien. Entonces, cuando vemos que el Señor viene lleno de gracia y viene lleno de verdad. Vamos a ver, a mí esto me llama la atención porque en Efesios 2 dice esto: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con el Mesías. ¿Sí? Amén. Aún estando muertos ¿en qué? En el pecado. ¿Y qué habla del pecado? Habla de destrucción, ¿verdad? Habla de estar completamente en caos, estar en tinieblas. Y muchas referencias en la palabra hay acerca de esto. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, Él viene y aún nosotros estando en desorden, estando en pecado, nos da vida juntamente con el Mesías. Por gracia hemos sido salvos. Gracias. No sé qué pasa. Bueno, en fin. Dice, por gracia habéis sido salvos. Y juntamente con Yeshua, el Mesías, nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos, para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza, ¿otra vez de qué? De su gracia. Él vino lleno de gracia y de verdad, lleno de amor, de misericordia, pero siempre en verdad. Y esto es un principio en el que nosotros debemos de caminar. No tengamos mucho amor que nosotros restemos a la verdad, ¿sí? Esto es muy importante, pero no porque tengamos la verdad, no debemos de aplicar amor y gracia al estar compartiendo la verdad. Amén. Entonces tiene que ir juntas las dos, porque el Espíritu, ¿verdad?, del Mesías, el Espíritu de nuestro Señor, fuimos salvos para ser revestidos de Él y caminar en gracia, pero también en verdad. Muy bien, y dice así, ¿verdad?
la inmesurable riqueza de su gracia en su bondad para con vosotros en Yeshua el Mesías, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es el don de Dios. Sigamos, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, ¿verdad? Nos damos cuenta otra vez que repite, por gracia habéis sido salvos por medio de la confianza en Él. ¿Sí? Si confías en Él, nosotros, ¿verdad? Estamos en la gracia que Él nos ha dado. Y dice, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Cuando nosotros relacionamos esto, vemos que la gracia tiene que ver con un don, con algo que nos fue dado. Dios mío, cada vez está peor esto. No, ni bajándolo. No, está en cero. ¿Se apagan aquel, por favor? Ya está apagado. Ah, era el aparatito de la mafia. Muy bien. No, no es cierto. A ver. Bueno. Ahí está. Bueno, sí. Eres tú. Bueno. ¿Soy yo? Bueno, parece que ahí está. ¿Ahí se oye? Muy bien. Muy bien. Espero que no haya más interrupciones. Muy bien. Bueno, entonces aquí vemos esto, ¿verdad? Por gracia habéis sido salvos. ¿Qué quiere decir gracia? Favor que Lo que más básico que sabemos. Favor que nos merecemos. Un regalo inmerecido. ¿Sí? Es un regalo inmerecido. Es un don. Es un don, ¿verdad? La gracia es algo que no mereces. Aún la fe, ¿verdad? Puede ser que sea un don. Pero en este sentido y en todo el contexto está hablando del don de la gracia. El don que se nos ha dado para salvación de nuestras almas. Y es por fe. Muy bien. Dice, y habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es el don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Yeshua el Mesías, ¿para qué? Para buenas obras. Y en estos versículos van a ver varias veces que se habla precisamente de esto. Creados en Yeshua el Mesías para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, cuando nosotros vemos en los primeros versículos de Génesis, es la creación, ¿verdad? El Señor creando, y nosotros en Yeshua somos creados para buenas obras. Todas las obras que se hicieron fueron para bien, fueron buenas. Y nosotros en Yeshua el Mesías somos creados ¿para qué? Buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces vemos que todo esto está fundado en la gracia del Señor, en la misericordia de Él. Es algo que se nos está dando, ¿verdad? Desde el principio, a mí esta enseñanza siempre me ha gustado mucho, ¿verdad? Porque desde el principio la palabra del Señor en el hebreo establece algo muy, muy peculiar, muy curioso, que no se puede leer ni se puede ver desde el español. Estas letras, a ver los hebreos, ¿qué son? Alef. Eso. ¿Y las de abajo? Alef y Taf. Ajá, pero en palebreo, así es, muy bien. Entonces nosotros vemos esto, ¿verdad? La Alef y la Taf desde el principio. Creo que voy a tener que quitar esto, ¿sí? O tal vez es el micrófono, ¿me pasas el otro, por favor? No está funcionando esto. Perdón, ¿eh? Taf. ¿Con B? Taf con B. Ayúdenle al pastor. Bueno, sí. ¿Está mejor o no? Permítame, perdón. Pero pues esto está mal. De hecho... Muy bien. Bueno. Bueno, ¿ahí está mejor? Sí. Pues probablemente era el micrófono. Ok. Bueno, a ver qué pasa. Muy bien, vamos a continuar.
Entonces, precisamente estas letras es en el alefato, es decir, como si fuera el alfabeto, ¿verdad? Pero es alefato por Aleph Taf, ¿verdad? En el hebreo moderno. Antiguamente el hebreo se utilizaba, ¿verdad? Algo que se le llamaba como, ¿cómo se llamaba? Ya estoy nervioso. Perdón. Ya me puse nervioso con tantas fallas. Muy bien. ¿Qué? Hebreo primitivo. Sí, el hebreo primitivo, ¿verdad? Que es el hebreo pictográfico, ¿no? Que se usaba con diferentes signos. Esos signos, ¿verdad? Llaman la atención que Aleph Taf precisamente es una cabeza de buey o de vaca y también una cruz, ¿verdad? Entonces esto llama la atención porque tiene que ver con la preeminencia y que tiene que ver con esta señal. La señal aún podría ser, ¿verdad? En esta autoridad y en esa preeminencia en la cruz, en el madero. Muy bien. Entonces, cuando nosotros leemos Génesis 1:1, y aquí pongan mucha atención para que se les quede grabado la primera, ¿sí? En el hebreo dice así: en el principio Elohim, Aleph Taf, creó los cielos y la tierra. Entonces, este vocablo, ¿verdad? Que se usa como Aleph Taf, ¿verdad? No se traduce al español. Sin embargo, se tiene que escribir en el hebreo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros leemos Aleph Taf, es algo que llama mucho la atención porque precisamente está dando una señal en el escrito que tiene que ver con lo que es principio y fin. O más bien, si lo vemos en una manera más profunda, el que no tiene principio ni fin en realidad. Porque Elohim, el Elohim de la Biblia, no tiene principio ni fin. Es desde siempre y para siempre. Muy bien. Entonces, aquí es lo que llama mucho la atención, ¿verdad? Cuando nosotros vemos esto, inmediatamente, ¿verdad? Nosotros acordamos, ok, la palabra de Dios dice acerca de, ¿cómo se dice? Alfa y Omega, ¿verdad? Porque fue traducido el concepto del hebreo al griego. Y por eso se le puso Alfa y Omega. Sí, tal vez, ¿verdad? Si el pueblo que hubiera conquistado no hubiera sido Grecia ni Roma, hubiera sido España, probablemente hubiera sido, el Señor era el A y la Z. ¿Sí me explico? Pero como los que dominaron fueron ellos, entonces se tradujo al griego. Sin embargo, el concepto es hebreo y está literalmente desde el principio, ¿sí? Y está implícito el Aleph y el Taf. Aleph y Taf se usa en las escrituras cientos de veces, no se usa una sola vez. Pero lo que llama la atención que en las profecías mesiánicas está puesto el Aleph y la Taf. Vamos a verlo, ¿sí? Cuando nosotros leemos en Deuteronomio 18:18, dice así: profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le ordene. Y sucederá que cualquiera que no obedezca mis palabras que él hablará en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ellos. ¿De quién está hablando? Del Mesías. El Mesías. ¿Cuál Mesías? Yeshua. Amén, así es. Cuando nosotros lo vemos en griego, no es importante que sepas griego. Si quieres estudiar, estúdialo, ¿verdad? Qué bueno que sepas, ¿sí? Pero nosotros vamos a identificar precisamente Aleph Taf en estos versículos en hebreo. Y llama la atención porque precisamente, ¿sí? Cuando se está hablando de la profecía mesiánica, está Aleph Taf. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos habla que Él es el Aleph y Él es la Taf. Sigamos. Cuando vemos en Isaías 53:6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Ay, Señor. Cargó en él, y dice en el hebreo, cargó en él, Aleph Taf, todo el pecado de nosotros. Eso es algo que a mí se me hizo como que increíble, ¿verdad? Y ahí está. Cargó en él, Yahweh cargó en él, Aleph Taf, el pecado de nosotros. Y ahí está Aleph Taf, ¿sí? Yo nomás le puse el color amarillito, pero yo lo traje directamente de la Biblia hebrea. En Zacarías 11:12 dice: y les dijo, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi paga 30 piezas de plata. Y pagaron
¿sí? Y pesaron por mi paga, Aleph Taf, 30 piezas de plata. Y sabemos que esta profecía, ¿para quién es? Para el Mesías. Para el Mesías, así es. Y precisamente en Zacarías 11:12, ahí también está el Aleph Taf. Cuando nosotros vemos en Zacarías 12:10, y esto es muy importante, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por causa del unigénito, y se afligirá por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces dice: y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, Aleph Taf, a quien traspasaron. Y si vamos a Zacarías 12:10, nos damos cuenta que ahí está el Aleph Taf, ¿sí? Si tú tienes esta Biblia, tú puedes seguir con los numeritos en español cada una de las palabras. Yo ya lo he hecho, y específicamente es algo que llama mucho la atención. Estos versículos son profecía mesiánica, ¿sí? Y está el Aleph y está la Taf, ¿verdad? Y ¿verdad? Zacarías 12:10, pues se habla en Mateo 26:14 al 15. Y dice así: entonces uno de los 12, aquel que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué queréis darme para que yo os lo entregue? Y ellos le dijeron: 30 piezas de plata. Cuando nosotros vemos en Zacarías 12:10, ¿verdad? Y aquí lo tengo ya, ¿verdad? En la interlineal, nosotros nos damos cuenta cómo es que lo dice. Dice: espíritu de gracia, ¿sí? Y de oración. Y mirarán a mí, Aleph Taf, a quien traspasaron. ¿Sí se dan cuenta? Esta es la interlineal, que lo tiene en hebreo, lo tiene en español y tiene el número Strong, el del diccionario que nos dice las palabras en español. Entonces así lo dice, ¿verdad? Literalmente. Mirarán a mí, Aleph Taf, a quien traspasaron, y llorarán como lloran por unigénito, etcétera. Entonces aquí hay algo muy importante, que nosotros estamos dando cuenta que el Mesías está en hebreo establecido desde el primer versículo. Vamos a ver. Dice la palabra de Dios en Miqueas 5:2. Vamos a leerlo todos, ¿qué les parece? 1, 2, 3. Pero tú, Betlehem Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será caudillo de Israel. Todos juntos. Cuyo origen es desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De quién está hablando? Yeshua, ¿Y desde cuándo es Yeshua? Salvador. Siempre. Desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Sí? Y claro, principio, ¿cuál es la palabra para principio? Berechit. Berechit. Entonces, ¿desde cuándo es el Mesías? Desde Génesis. Desde Berechit, desde el versículo 1 está establecido. ¿Ok? De hecho, desde antes, ¿verdad? Entonces aquí hay algo muy importante que estamos descubriendo para que no nos vengan a mover. Vamos a ver. En Apocalipsis 2:8 dice así: escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el postrero. ¿Quién está hablando ahí? Sí, bien fuerte. ¿Quién? Yeshua. Yeshua, así es. Esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir. ¿Sí? Amén. Entonces, cualquiera sabe que se está hablando de Yeshua, nuestro Mesías. Isaías 44:6 dice algo que es muy importante, porque dice así: así dice Yahweh, Rey de Israel, su Redentor, Yahweh Sebaot, yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay Dios. Amén. Aleluya. ¿Y todos podemos decir eso? Amén. Amén. Gloria a Dios. No, pero es que en Apocalipsis está diciendo que también Jesús, podría decir alguien. No, cuando nosotros entendemos lo que realmente quiere decir Ejat, escucha Israel, el Señor tu Dios, lo voy a decir como tal cual en la Reina Valera, bueno, en la textual, o quién pone Señor, bueno, es lo de menos ya. ¿Sí? El Señor tu Dios, el Señor uno es. Cuando nosotros entendemos lo que es uno es, ahí se utiliza la palabra en hebreo Ejat. Ejat. Entonces, cuando conocemos qué es Ejat en todo el contexto bíblico,
Que ya me han dado listas completas, que quiere decir esto y el otro. Y ahí están las listas de toda la Biblia con la palabra Ejad. Y precisamente Ejad tiene que ver con una unidad compuesta, que también se puede utilizar como uno. Entonces tienen los dos significados en hebreo, no nada más uno. Porque los que están en contra dicen, no quiere decir esto, y los que están a favor, no nada más quiere decir aquello. Y la realidad es que quiere decir las dos cosas. Y en los dos contextos está puesta la palabra Ejad en la Biblia. ¿Ok? Entonces no es error ninguno de los dos. Quiere decir que hay una unidad compuesta en el mismo Elohim, ¿verdad? Entonces cuando nosotros hablamos de la Dabar es propia de Elohim, sale del corazón de Elohim, ¿verdad? Y se materializa porque Él es poderoso para hacerlo de esa manera. Amén, aleluya. Amén. Y así es. Entonces vienen las discusiones y etcétera. Vamos a dejarnos de discusiones y entrar a lo que sí dice la palabra del Señor. Porque si no lo hacemos de esta manera, te vas a meter, como dicen por ahí, en camisa de 11 varas. Y no es el caso. Muy bien, dice, yo soy el primero y yo soy el último, fuera de mí no hay Dios. ¿Qué era lo que estaba escrito arriba en el madero? Indri. ¿Qué quería decir? ¿Sí? ¿Qué quería decir? ¿Alguien lo recuerda? ¿El rey de qué? De los judíos. Así es. Entonces la palabra de Dios, porque era la representación de Israel a través de los judíos, eran los que estaban en gobierno, y por eso era el rey de los judíos, el rey de Israel. Así dice Yahweh, rey de Israel, su redentor, Yahweh Sebaot, yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay Elohim. ¿Cuántos Elohim hay? Uno. Así es, sigamos. En Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el Aleph y la Taf, es decir, Alfa y Omega, el principio y el fin. Dice Adonai Yahweh, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y en el capítulo 1 de Apocalipsis, ¿quién es el que habla? Yeshua HaMashiach, así es, Yeshua el Mesías. Es la revelación de Yeshua el Mesías para Yohanan, para Juan. Sigamos, 1:17. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero Él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas. ¿Qué dice? Lo leemos juntos. Yo soy el primero y el postrero. Amén. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que la palabra del Señor nos muestra a el Mesías como el creador de todas las cosas, porque todas las cosas fueron creadas ¿qué? En Él y para Él. Yeshua es la forma visible de nuestro Elohim, que es invisible. Vamos a ver. Dice Apocalipsis 22:12-13. Presten atención, dice Yeshua. Yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para dar a cada persona, ¿de acuerdo a qué? A ver, vamos a leerlo juntos. ¿Qué les parece? 1, 2, 3. Presten atención, dice Yeshua. Yo vengo pronto y mis recompensas están conmigo para dar a cada persona de acuerdo con sus obras. Ahí está la palabra, palabra de Dios. Yo soy el Aleph y la Taf, versículo 13. El primero y el último, el principio y el fin. Isaías 48:12. Escúcheme, oh Jacob, tú, oh Israel, a quien llamé, yo soy el primero. Válgame Dios. Opresión. Se prendió esta cosa, a mí no me gusta. Pónganse a orar. Ya estuvo, ya. Ya está. No más, por favor. Ahí estamos. Muy bien. Ahí está, ahora sí. Muy bien. Isaías 48:12. Escucha, oh Jacob, tú Israel, a quien llamé, yo soy el primero, también soy el último.
Ok, con todo esto nosotros nos damos cuenta cómo es que el Mesías, ¿verdad? Sin ningún celo y sin ningún problema, ¿verdad? Yahweh tomó la decisión de depositar toda su plenitud en nuestro Yeshua, nuestro Salvador. Amén. Amén. Entonces, hay mucho que hablar de esto. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de decenas de versículos. Decenas, literalmente decenas. ¿Sí? Pero por tiempo y todo, ¿verdad? Espacio, lo vamos a dejar hasta ahí. Desde el principio, la palabra del Señor lo dice, ¿verdad? Es Aleph Tav. Y yo creo que la revelación del Aleph Tav, como en diferentes profecías, precisamente tiene que ver directamente con el Mesías. Porque Él es el Aleph y Él es la Tav. Muy bien, cuando nosotros vemos, sigue el versículo, ¿verdad? Sigue los versículos en el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, dice así: vio Elohim que la luz es buena. Cuando nosotros vemos esto, vemos que en la palabra todo fue hecho bueno. Y lo vamos a dar una listita así rápida. Dice, y vio Dios que la luz que era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. 1:10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio que era 1:12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. 1:18. Y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. ¿Y qué dice? Vio Dios que era bueno. Y seguimos. Y en el 1:21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y Dios que era bueno. amén. 1:25, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y Dios que era bueno. amén. Y lo leemos juntos, 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Sí? Y también vemos, ¿verdad?, que dice en Génesis 2:1-3, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, que ahí es apartar, lo hizo aparte, porque Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y obviamente, ¿verdad?, en todo este contexto sabemos que el día de reposo es bueno. Es bueno también, porque todo lo hizo bueno. Vamos a enfocarnos, ¿verdad?, en que lo primero que se dijo, y vio Elohim que la luz es buena. Cuando nosotros vemos esto, a la luz de la palabra de Dios, dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Cuando nosotros vemos este versículo, a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Y no por casualidad dice la palabra que nosotros estamos hechos ¿de qué? Tierra. Del polvo de la tierra. Cuando yo vine al Señor, y yo sé que muchos se van a identificar con esto, el hablar de desordenado, vacío y en tinieblas, yo me identifico completamente con esto. Y esto es algo bien tremendo, porque el Señor precisamente, ya más allá de que sí, entre el versículo 1 y el versículo 2, cuántos miles de años pasaron, etcétera, yo creo que en esto, ¿verdad? Porque así se dice, ¿verdad?, que entre el versículo 1 y el 2 podría haber un paréntesis, un lapso de tiempo que no está registrado. Mucho se ha escrito de ello. Sin embargo, yo quisiera que nos enfocáramos y hagas un esfuerzo precisamente en entender que el Señor nos sacó de una vida desordenada, vacía y en tinieblas. ¿Sí? ¿Una vida qué? Desordenada, vacía y en tinieblas. Y por la obra del Espíritu de Dios que se mueve, ¿sí?, Él hizo que la luz resplandeciera en nosotros. Hizo que la luz
Ahora sí que en nuestras vidas apartar a todas las tinieblas. Yo sé que aún, yo podría decirlo por mí, que podría decir, ¿sabes qué? Todavía hay cosas que están en tinieblas en mi vida. Como que yo no he permitido que el Señor entre en ciertas cosas. Sin embargo, la intención del Señor es que su luz alumbre cada rincón de tu alma, cada rincón de tu ser, y que sea iluminado por su luz. Y que toda esa tiniebla que pudiéramos tener sea disipada por su gran luz, su gran poder. Amén. Entonces, esta es la obra del Señor en nuestras vidas. El Señor nos quiere poner, ¿qué? En orden. Nos quiere llenar de Él. Y quiere que seamos completamente llenos, iluminados por Él. ¿Sí? En la forma en que nosotros hemos sido, ahora sí que arrancados de las tinieblas, de cuál es tu contexto, en qué pecado podrías haber estado. Eso ahora sí que es algo que tú tienes que tener y que nunca debes olvidar de dónde te sacó el Señor. Pero lo importante es la obra de su Espíritu, que quiere ponerte en orden, quiere llenarte y quiere que completamente estés en su luz. Completamente. Que no haya reservas de algo de tinieblas. Dices, esto no me lo toquen, esto es mío, no se metan con ello. Que nadie se meta con ello, menos el Eterno. Que tú, con todo lo que tú entiendes de Él, le permitas entrar hasta lo más profundo de tu ser, para que su luz admirable te ilumine. Para que su luz admirable me pueda iluminar, aún en lo más profundo de nuestra vida. Entonces, el Señor quiere que nuestras vidas estén en su orden, de acuerdo a lo establecido por Él. Vamos a ver, cuando nosotros vemos la palabra, dice así: en Él estaba la vida. ¿De quién está hablando? De Yeshua. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no prevaleció. Esta era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre al venir al mundo. Estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no lo conoció. La intención de venir el Mesías es que tu vida sea alumbrada completamente. La palabra del Señor nos dice en este contexto, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Ya lo vimos en el versículo 14 de este capítulo, que Él vino lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Y la verdad, ¿qué es lo que hace? Libertad. Te hace libre. La verdad, la luz de su palabra debe entrar a nuestro ser, a nuestra mente, bajar a nuestro corazón, y que todo lo que esté oscuro venga a resplandecer su luz. Amén. Entonces aquí vemos, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. En Yeshua está la luz de la humanidad. Él es el que alumbra el camino. ¿Y qué dice la palabra en el Salmo 119? ¿Que qué? Que la Torah es lumbrera a mi caminar. Entonces vemos que Yeshua es la Torah que vive en nosotros. Y nosotros vamos a ser alumbrados ¿por quién? Por Él. Sigamos. Cuando nosotros seguimos aquí, dice en el 16, Juan 3:16, vamos a leerlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió a su Hijo al mundo para que condene el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice, y esta es la condenación. ¿Lo leemos juntos? 1, 2, 3. Porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El desorden era la característica de nuestras vidas, las obras malas. El que no quiere entrar en orden, ¿sí? No quiere que la luz de la palabra venga ahora sí que a estar estorbando su vida en desorden. La luz de la palabra viene a poner tu vida en orden.
viene a poner tu vida en orden. Pero cuando amas el desorden, no quieres que la luz del Evangelio, la luz de la Torah, entre a tu vida. ¿Por qué? Porque tus obras son malas. Eso es lo que dice la palabra. ¿Sí? Pero cuando queremos venir al orden, aquí algo muy importante. Cuando viene la luz, ¿sí? Viene la luz. ¿Y qué es lo que hace la luz? Revela. ¿Sí? Cuando nosotros entramos a un cuarto que está oscuro, ¿sí? ¿Cómo está el cuarto? ¿Cómo podemos saber si es cómo es que está el cuarto? Encendiendo la luz. Y cuando viene la luz, entonces revela cómo es que está el cuarto. ¿Cómo es que está la habitación? Mientras esté apagada la luz, puede estar un calcetín ahí arriba en la lámpara, un calzoncillo por allá tirado, el zapato por acá, etcétera, ¿verdad? Cosas abajo de la cama, puede haber cucarachas y ratones, pero no vemos nada, ¿sí? Aquí es algo muy importante, porque cuando viene la luz, ¿qué es lo que revela? Nuestros pecados. ¿Sí? ¿Pero qué es lo que revela? El desorden. Y cuando viene la luz, ¿todo se ordena así automáticamente? No. Apenas te está dando tiempo para que tú identifiques que sí está en desorden. Y ya es alumbrado por la luz. Entonces, cuando viene la luz admirable de Yeshua el Mesías, ¿verdad? Viene a traer luz a tu vida, a tu mente, a tu corazón. Y ahí es cuando tú entiendes que tu vida no está bien. Recién se está llenando con la luz de Él. Pero dentro, ya que está la luz ahí, es cuando identificas, esto no debe estar aquí. Este calzón debería de estar metido allá en la ropa sucia. El calcetín, hay que buscarle el paro, a ver qué se hace. Todo eso en las orillas hay que aspirarlo. Hay que sacar la rata y hay que sacar la cucaracha. Porque a nadie le gusta estar en un cuarto así, ¿sí o no? Entonces, recién llega la luz y se revela el estado de nuestras vidas. Recién llega la luz. ¿Y qué pasa? A ver, vamos a repetirlo, por favor. Recién llega la luz y Se revela el estado de nuestras vidas. amén. No quiere decir que en ese mismo momento todo se puso en orden. Bueno sería que fuera así. Tal vez de momento, ¿verdad? Porque ese gran amor que recibimos nos hace ver como que sí, Señor, gracias porque me perdonaste todo el cochinero que hice. Gracias, Señor, aquí está mi vida. ¿Sí? Y nada más estamos volteándolo a ver a Él. Y pocas veces se puede ver completamente todo lo que está dentro de nosotros. Nomás estamos viendo su luz admirable. ¿Sí? Pero cuando va pasando el tiempo y nos acercamos a Él, nos estamos dando cuenta que nos perdonó a pesar de todo el desastre y el desorden que había en nuestras vidas. Amén. Y ahí es donde Gracias, está, Señor. ahora sí que el foco, ahí está ¿cómo le llaman? El reflector, ahí está, pum, y empieza por obra del Espíritu a estar siguiendo a esa rata en el cuarto, hasta que salga, vámonos, porque no tiene que estar dentro, no tiene que estar dentro, ¿sí? El plato sucio de hace 3 semanas tiene que salir del cuarto, sacarlo, ¿sí? En cada una de las áreas que el Señor quiere tratar con nosotros, va a poner su luz, va a poner el enfoque. Aquí hay algo muy importante. Muchas veces el Señor pone el reflector en el trapo sucio y nosotros tiramos por ahí una toalla arriba del plato. O le ponemos algo encima o lo ponemos abajo de un tapete o debajo de la cama o del sofá. Pero del Señor no se puede ocultar. Y lo que está mal en nuestras vidas va a salir a la luz. Y eso es lo que quiere el Señor. Porque el Señor dice, ¿sabes qué? Yo vengo a poner orden aquí. Yo vengo a poner orden. Y yo tengo que sacar de esta tierra, todo lo que está en desorden. Todo lo que está vacío, yo lo voy a llenar. Y todo, completamente todo, lo que requiera luz va a ser iluminado, porque no puede haber tinieblas en mi habitación, porque si sabías que tú eres habitación de Él. Eso es lo que quiere el Señor. Amén.
Amén. ¿Sí? Entonces esto es bien importante que nosotros lo comprendamos. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A ver, pásale. No, pero no prendas la luz. Te cae. Es más, confía en mí, aquí hay un asiento. Y ahí vas y te sientas. Dices, no, aquí te espero afuera mejor. ¿Sí? Entonces dice, porque sus obras serán malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice la palabra de Dios? Por favor, leámoslo. Aborrece a la luz y no viene a la luz. Esto es bien tremendo. Porque hay veces que hay tanta luz y que el pecado está siendo, ahora sí que enfocado. Pero nosotros a veces somos tan hábiles que compramos las gafas más oscuras para que la luz no nos estorbe y seguimos ahí. Y el Señor te está diciendo, no, espérate, no lo ocultes, no lo tapes de tus ojos. Lo mejor es que salga eso, que salga ese pecado y que no amemos más las tinieblas que la luz, que no aborrezcamos la luz, sino que verdaderamente vengamos a la luz admirable de Él. Y dice, para que sus obras no sean redargüidas. ¿Sí? Fíjense qué tremendo. No queremos ir a la luz porque no queremos que salga a flote lo que realmente hay en nosotros. Y nosotros deberíamos de completamente exponernos a la luz. Y que saquen lo que tenga que sacar, que tenga que sacarse. Amén. 21. Mas el que obra verdad, ¿qué es lo que dice? Viene a la luz. No estoy tratando de ocultar lo que es real. No, si algo está mal, que sea verdaderamente redarguido por el Señor, ¿verdad? Y que salga, ¿sí? Para que Él, ¿verdad? Verdaderamente esté habitando con toda la luz en mis tinieblas. Que mis tinieblas sean disipadas por su poderosa luz. Yo tengo que tener esa actitud para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Vienen a la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Entonces, cuando yo vengo a la luz, yo reconozco que lo que pudiera pasar a través de mi día, que sea bueno, es para manifestar, oh Dios, ¿sí? Aleluya, otra vez. Está de mira, a mí no me toques, literal. Sí. Oh, qué caray. Ahí va. Ahí está. Entonces dice, para que viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Ya no son en mí, son hechas en Él. Vamos a continuar. Juan 8:12. Otra vez Yeshua les habló diciendo, ¿la leemos? 1, 2, 3. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si yo le sigo, yo tengo la luz de la vida. Y la luz viene, ¿y qué pasa? Las tinieblas huyen, se disipan. Amén. Muy bien, sigamos. Cuando vemos en Mateo 5:14, lo dice muy claramente. Porque así como Él es luz en nosotros, la palabra nos dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre, 16, lo leemos juntos bien fuerte, 1, 2, 3. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué? Vean. ¿Para que qué? Para que vean vuestras buenas obras. ¿Que son hechas en quién? En Dios. ¿Y que han sido qué? Preparadas de antemano. Preparadas de antemano por Él, para que caminemos por ellas. ¿Sí? Entonces aquí algo muy especial. Cuando estamos en luz, verdaderamente las buenas obras se van a ver. Yo te estoy explicando lo que sucede. Nosotros, nadie, es más, ¿cómo lo explico? No puede haber alguien que te esté empujando para que hagas buenas obras. Estaría mal, de hecho, ¿sí? Pero cuando yo verdaderamente está en luz, la naturaleza del que está en luz se manifiesta de esta manera.
así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lumbrera es a mi caminar tu palabra, ¿sí? Y yo sigo la palabra del Señor. ¿Y qué quiere decir? Voy a estar caminando de acuerdo a lo que está en el corazón de Dios. Y eso se va a notar. No tengo que fingir ni me tengo que forzar a que sea. No es que voy a emanar luz, a ver cómo le hago. No, cuando es así y hay presunción, cuando se quiere hacer algo que no está dado por el Espíritu, todos se dan cuenta. No se puede engañar siempre. Es necesario que la naturaleza del Señor, su luz y su carácter empiece a emanar de nuestras vidas. El fruto no se puede sacar a golpes. Si acaso nada más se siembra la verdad, y que el árbol que es plantado en buena semilla va a dar su fruto a su tiempo. ¿Sí? Así tiene que ser. Ahora, si yo me estoy dando cuenta que, bueno, conozco la teoría, pero no estoy en luz, entonces yo tengo que ir delante del Señor y verdaderamente exponerme delante de Él. Señor, ya no quiero tapar esto, que alumbre tu luz en mi vida. Que verdaderamente alumbre tu luz en mi vida. Y ese pecado que sea iluminado por la verdad de tu palabra, porque yo quiero ser libre. Y deseas la libertad. Realmente quieres que la luz toque esos lugares oscuros. Y así como el Señor vio que todo estaba en desorden y que estaba todo batido, ¿verdad? El Señor llega y dice, ¿sabes qué? Vas a entrar a mi orden. Yo te voy a llenar y vas a completamente ser sin tinieblas, porque mi luz te va a iluminar a ti. ¿Quién quiere eso? Amén. Amén. Varios, poquitos. Amén, aleluya. ¿Sí? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Cuando vemos en Isaías 49:6, así lo dice. Dice así: cosa muy liviana es que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y restaures el remanente de Israel. He aquí, que dice, lo leemos juntos. Yo te pongo, 1, 2, 3, bien fuerte. Yo te pongo por luz de los gentiles, para que mi salvación alcance los confines de la tierra. Amén. Y así tiene que ser. Este versículo lo hemos leído muchas veces, pero fíjense cómo lo dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero aquí el propósito de todo esto es este: ¿para qué? Anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora sois pueblo de Dios, ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Entonces tenemos que verdaderamente atender al llamado, porque somos pueblo y hemos alcanzado misericordia. Verdaderamente que atendamos al llamado de la luz, ¿verdad? De las tinieblas a la luz admirable. Y ya tenemos que vivir en esa luz. Dice en 1 Tesalonicenses 5, 4 al 5: hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Efesios 5, 8: en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora ¿qué sois? Luz en el Señor. Andad como hijos de luz, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Por qué Pablo y Pedro escriben tanto acerca de esto? Un recordatorio constante a las diferentes congregaciones a las que Giló. Constantemente tienen que estar en la luz, tienen que caminar en las obras. Según lo que la palabra del Señor nos enseña, es que tiene que ser así. Y constantemente, para que recapacite el pueblo, para que verdaderamente entendamos que hay un propósito para esta salvación tan grande que nos ha dado el Señor. Y con esto vamos a terminar. Isaías 60, del 1 al 3. Levántate. A ver, vamos a ponernos de pie. Proféticamente. Vamos a levantarnos. Y vamos a leerlos juntos. Amén. Dice 1, 2, 3. Levántate y resplandece, que llega tu luz. La gloria de Yahweh amanece sobre ti. He aquí las tinieblas cubren la tierra, densa oscuridad a los pueblos. Pero Yahweh se levanta sobre ti, y en ti será vista su gloria. Los gentiles acudirán a tu luz,
y los reyes a tu naciente resplandor. Y todos decimos, Amén. amén, y así sea. Amén y amén. Que este tiempo de iniciar este nuevo ciclo, terminamos las fiestas, ¿verdad? Y creo que todos avanzamos un poco. El Señor quiere que nosotros avancemos más aún, que vayamos madurando, siempre de menos a más, siempre, ¿verdad?, yendo en aumento en justicia y en santificación, en ser apartados, porque así lo dice la palabra del Señor. Pero el propósito no es personal solamente. El propósito es que personalmente nos dejemos tratar por el Señor y que su luz nos alumbre completamente para nosotros poder ser luz para otros. Siempre es así. Nunca se queda en algo personal, en algo, aquí termina, ya soy una buena persona y se acabó. Delante de Dios no es así. ¿Ok? Entonces necesitamos avanzar y que el Señor nos ayude a empezar este ciclo verdaderamente, ¿verdad? Siendo Él alumbrando nuestro caminar, llevándonos Él a través de la luz de su palabra, a través de seguir a nuestro Mesías y cumplir su Torah de acuerdo a lo que Yeshua nos ha enseñado. ¿Sí? Y siempre poner bien claro, ¿verdad?, que nuestro Señor, nuestro Salvador está en preeminencia. Así es. Y debe estar en preeminencia en mi mente, en mi corazón, en toda mi vida. En esta coejilá, en esta congregación, tiene que estar en preeminencia Yeshua nuestro Mesías. Amén. ¿Sí? Porque así fue establecido que fuera. Amén. Que el Señor nos ayude a que así sea y que en cada una de las familias aquí representadas, Yeshua nuestro Mesías también esté en preeminencia. Y que el olor, ¿verdad?, de Yeshua el Mesías emane delante del Padre, porque estamos impregnados de Él. Amén. Bendito Abba, ten misericordia. En tus manos estamos, a ti nos encomendamos y te pido, Señor, que este inicio de este ciclo de lectura de tu palabra sea guiado por tu Espíritu. Ayúdanos a hacer luz, ayúdanos a empaparnos de tu verdad y que seamos completa y totalmente libres. Ayúdanos a verdaderamente tener un anhelo por vivir tu palabra y no estar acumulando conocimiento que va a ser inútil. Ayúdanos a que podamos entender que el conocimiento que pueda crecer, amén, que así sea en tu palabra y tu verdad, pero para ponerlo por obra, para poner tu palabra, Señor, por obra, y que el mundo vea que estamos haciendo las cosas en ti, para gloria y honor tuyo. En el nombre de Yeshua, llénanos de ti, Señor. Pon orden en nuestras vidas, que verdaderamente tu luz admirable llegue hasta los rincones más profundos de nuestro ser y sea alumbrado en el nombre de Yeshua. Que estemos dispuestos a poner orden y a sacar todo lo que no es agradable delante de ti. En el nombre de Yeshua, en tus manos estamos. Que seamos verdaderamente habitación tuya, completamente abierta a tu luz. Ten misericordia. Ayúdanos al más débil, Señor. Sé tú, Señor, glorificado a través de su debilidad, de nuestras debilidades. Ayúdanos a caminar en fortaleza, estar verdaderamente conscientes que el tomar lo que tú nos has dado, lo que viene por enfrente, tenemos que ser valientes y esforzarnos. No tener temor, ni tampoco desánimo. Ten misericordia, Señor, en el nombre de Yeshua. Y yo te pido muy en especial por todo el que tenga miedo, por todo el que esté batallando, por el que esté, Señor, desanimado, que venga, Señor, a ánimo y que pueda ser viva la palabra como palabra tuya para él. Allá en casa también, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, que sea sacado, desarraigado todo desánimo de nuestras vidas y todo temor, y que podamos verdaderamente el entender que está en tu corazón, que nos esforcemos y seamos muy, pero muy valientes. En el nombre de Yeshua, a ti encomendamos este nuevo ciclo y gracias por tu tan grande misericordia en este tiempo que pasó. Amén y amén.